Bienvenidos a este espacio Eje Central. En esta ocasión contamos con la presencia del economista Hans Buccelli. Él es especialista en temas económicos y actualmente es coordinador administrativo de la Unidad de Gestión de Doctorados de la Universidad Central del Ecuador. Muchísimas gracias, Hans, por aceptar esta invitación. Y en realidad quisiéramos de alguna manera que nos comentes desde tu perspectiva cuál es la situación que está atravesando el Ecuador, ¿sí? También queremos conocer un poco cómo deberíamos un poco afrontar esta crisis, ¿no? Precisamente después de la pandemia, y también una perspectiva familiar desde cómo manejar o crear una alternativa de economías familiares para poder sobresalir de esta situación. Entonces, vamos por la primera pregunta, sí, y efectivamente queremos tener justamente, bueno, primero darte la bienvenida a este espacio y queremos un breve análisis de cómo está la situación económica del Ecuador en este momento. Muchas gracias compañeros, muchas gracias Iván. En el caso nuestro el cierre fue dificultoso y el cierre mundial es un problema. Entonces la economía mundial se contrajo, la demanda se contrae, nuestra demanda también se contrae. Sí, nuestra demanda se contrae por el hecho de que nos quedamos en casa. Es una situación fortuita. No es una crisis de costos, no es una crisis se convirtió en una crisis de demanda. ¿Sí? Nos quedamos en casa, no consumimos, no pagamos impuestos, no pagamos rentas, no pagamos nada. Claro, entonces, y las empresas también se quedan en el limbo, es complicado de parte y parte, ¿no? O sea, que ya no son afectaciones a los no trabajadores o trabajadores, son afectaciones a todos, hogares y empresas. Si las empresas sin vender, los hogares sin comprar, un caos, ¿no es cierto? Claro, es grave la cosa. Entonces, hay una contracción fuerte. Hay una contracción fuerte y yo estaba un poco revisando cifras. Ya hay estimaciones, ¿no? Para este año se estima que la economía va a retroceder un 8%. Es una caída fuerte. Es muy drástica. Si el per cápita igual se va a reducir significativamente. Si, nosotros estábamos categorizados en un nivel medio alto ya dentro del índice de desarrollo humano y bajo esta situación vamos a bajar, ¿no? Seguramente. Entonces, claro, el declive es desde el mes de marzo. Es más sentido el mes de abril, mayo, sí, como que junio ya se va un poco a levantar, ¿no? Es una curva al revés, ¿no? Sí, entonces, claro, el problema está, entonces hay contracción económica, el índice de actividad ha caído súper fuerte, más o menos un 20% las actividades, sí, es muy sensible. Claro, esto ha ocasionado que no haya consumo. Entonces, ¿qué sector, dónde le puedes medir? ¿Dónde están las cosas? Tú lo puedes ver por la demanda, el lado de la demanda. Se contrajo el consumo de los hogares. ¿Sí? Muy fuerte. ¿Sí? Más o menos estaba en un 12%. Y es bastante elevado la contracción del consumo de los hogares. Y por otro lado está también la inversión pública. La inversión pública se ha contraído. Entonces, claro, nosotros vemos en nuestra Universidad Central que nos van a disminuir el presupuesto, pero no nos dicen nada sobre el presupuesto de inversiones que está. Yo pienso que este año se va a congelar, definitivamente, ¿no? No va a haber inversiones. Claro, nos dicen, claro, en la universidad tenemos un presupuesto de 153 millones. Claro, nos hablan de que se va a disminuir en 10% sobre los 110, 800 que tenemos. Sí, pero eso implica solo gastos corrientes, pero inversiones, yo pienso que se van a cerrar. Entonces, la disminución más sensible. Entonces, son todos los componentes adicionales para el sistema educativo. Entonces, yo que sé, laboratorios, construcción de nuevos edificios, equipamiento de aulas, eso va a decaer. O sea, y eso es una cosa que necesitamos. Eso es el día a día de lo que nosotros estamos trabajando. La economía no ha estado funcionando. ¿Sí? Entonces, claro, y eso implica no tributar. Entonces, hay una caída fuerte de la tributación. O sea, lo que te cae es IVA y te cae el ICE. O sea, te cae el IVA, el impuesto al valor agregado, te cae, perdón, el ICE, el impuesto a la renta, no, porque ese se paga en abril. Entonces, ese más o menos se mantiene, ¿no? Como los otros años, porque es un acumulado del año 2019. Seguramente los efectos del impuesto a la renta se verán el próximo año, ¿sí?
Eso te puedo indicar. Ahora, en esto del sector externo, el Ecuador, por ejemplo, eh, tiene un problemita con respecto al uso de la divisa. Nosotros tenemos el dólar. Entonces, el dólar en el mercado mundial se ha fortalecido. Entonces, todos los inversionistas en el mundo que buscan garantizar, cuidarse sus platitas han comprado dólares. El dólar tiene una demanda mayor, entonces tiene una fortaleza. Y eso nos perdemos competitividad. En buena hora que los colombianos se ha revalorizado su manera, ¿no? Al contrario, también tenemos ahí impactos bastante severos. Ese es un poco el panorama en la parte externa, en la parte fiscal, ¿sí? Entonces, así, el empleo, lógicamente esto va a ocasionar una sensible disminución del empleo. Los datos en Endur del INEC para el año pasado, que la última encuesta, para diciembre teníamos un desempleo del 3.8%, me parece que es, ¿sí? 3.8, 3.9, que es bajo, es súper bajo, ¿no? Pero este es un empleo estructural, un desempleo estructural. Este es muy particular. Y la otra cosa que la medición de este empleo contempla solo un segmento de la población, porque hay una población económicamente activa que está subempleada. Entonces, si yo digo 3.5%, parecería una economía, un 3.8%, una maravilla, pero el subempleo está cercano al 60%. Entonces, es el mal empleo. Pues claro, la situación de ese sector es bastante grave, ¿no? Son los que ganan, los que trabajan menos de 40 horas, 20 horas, 10 horas, tienen múltiples trabajos, etcétera, ¿no? Entonces, ese sector es grave. Ahora, no obstante, el 3.8 de desempleo, 3.8, 3.9, se estima, por ahí alguna noticia, algún estudio de la OIT que yo traté de ubicar nuevamente, no lo ubiqué, yo leí en una prensa, que se hablaba de que la pérdida iba a ser de alrededor de 800.000 puestos. Sí, entonces estamos hablando de alrededor del 10%. Entonces esto te va a generar que el empleo formal llegue apenas al 30%. Entre el 13, entre el 14, 15% sean desempleados y el resto estén subempleados. Entonces la cosa se nos pone bastante dramática. Entonces, claro, sí se necesitan políticas, son políticas ya macro, no son políticas solo locales, porque la cantidad de recursos que tienes en la economía están limitadas. Necesitamos oxigenar la economía. O sea, no nos asustemos, pero necesitamos desembolsos y fuertes desembolsos. O sea, ponte a pensar que la Unión Europea está planteando, inicialmente planteaba 500.000 millones de euros meter en las economías, ¿no? ¿Sí? Eh, España aplicó un pago de un salario mínimo a todos para garantizar su subsistencia. Y ya comenzaron a pagar este mes. ¿Sí? A todos. Date cuenta, todos tienen un mínimo. ¿Sí? Y así están las economías europeas. ¿Sí? Más o menos, claro, inicialmente se planteaba 500.000 millones de euros, ahora está por 800.000. En Estados Unidos plantearon 4 billones de dólares. Entonces, les dieron una remuneración en el mes de abril de $3.000 a cada empleado. La Unión Europea está pagando la nómina de las empresas. Date cuenta, o sea, cómo está la cosa. Entonces, claro, yo te estoy hablando de ligas mayores, pero en el caso nuestro, o sea, no tenemos el recurso. Chile va a implementar 15.000 millones de dólares. ¿Sí? Nosotros no estamos implementando. Necesitamos un flujo externo. O sea, necesitamos de organismos un flujo, porque de lo contrario no vas a habilitar ni el consumo ni las empresas. O sea, tienes se mandan esta ley, ¿sí? ¿Cómo se llama? Esta ley humanitaria. Entonces, esta ley humanitaria tiene puntos buenos, ¿no? Sí, con respecto chuta, yo que sé, cómo mantenerte el empleo. Eh, por ejemplo, el tema del desahucio, sí, en el arrendamiento, etcétera, ¿no?
y facilidades para que te den créditos, ¿no? Para que existan líneas de crédito por parte de los bancos. Los bancos no les gusta dar crédito. A los bancos les están diciendo den crédito bajo un perfil comercial. O sea, yo te estoy hablando de un 15-16% de tasa de interés a los pequeños. Sí, que les den hasta por mínimo 5 años y que les van a disminuir el impuesto a la renta al 50%. Date cuenta, o sea, ¿por qué? Porque, claro, son sectores que tienen un alto riesgo, ¿sí? Un alto riesgo. Entonces, claro, no les gusta arriesgar. ¿Sí? Claro, date cuenta ese tipo de solución que te da. Claro, pero se fomenta industrias, se quiere fomentar actividades, pero ¿y qué consume? O sea, ¿cómo te generas empleo? O sea, en estas crisis, ¿quién te que comienza a alar a la economía? Es la demanda. Y estás debilitando la demanda porque estás desempleando, desenrolando trabajadores. ¿Cómo estimulas? O sea, en Estados Unidos, en la crisis de los 30, ¿sí? Con los planes desde Keynes, claro, lo que se mandaba era estimular la demanda. Entonces, chuta, yo me leí un libro de Friedman que el tipo decía, criticaba, ¿no? Porque decía, claro, comenzaron a meter trabajadores de que hagan huecos y venían unos trabajadores de atrás para tapar el hueco, pero tenían remuneración. Claro, tenían que estimular la demanda. O sea, tienes un desempleo, no solo desempleo de mano de obra, sino desempleo del factor capital. Entonces, este rato necesitas políticas macro. A nivel micro no puedes actuar demasiado. Sí, o sea, a nivel micro lo que necesitas y la OIT te recomienda es sistemas de protección social, dar un bono, dar víveres, ¿no es cierto? Garantizar cobertura de la seguridad social en cuanto a salud, educación gratuita, está bien, pero ¿cómo estimulas la parte del ingreso? Porque la gente no puede vivir de lo que le regalen. Pues. Tienes que dar empleo real y formal. Entonces, necesitas un estímulo fuerte, o sea, necesitas ya en base a esta situación, establecer con organismos internacionales un financiamiento, ¿no? Como esos créditos que te mandan los chinos que tanto critican, ¿no? Pero son créditos súper oportunos, la tasa es alta, pero estamos pagando tasa del 7%, ¿sí? O sea, no nos... verás que las emisiones de bono, la última vez fue con una tasa del 10.8 que compró Goldman Sachs, compró BlackRock, que es el banco de los Rothschild. O sea, claro, es negociazo porque un Estado nunca quiebra. Entonces, claro, o sea, tendrás que establecer algún tipo de conexión con los chinos, podría ser, no sé, ¿qué te puedo decir, no? Pero los chinos te dan crédito de libre disponibilidad. Entonces, no te sucede con lo tortuoso del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, que tienes que estar ahí haciendo ajustes a tu economía, vendiendo tus empresas, hipotecando el país. O sea, necesitas una vía más flexible, ¿no? Yo creo que por ahí se debería actuar. O sea, es que necesitas recursos frescos. O sea, lo que tenemos está rotando en la economía y no da más. O sea, ya te digo, las exportaciones no crecen y si ves balanza de pagos, claro, tendrás unos 50 millones positivos, o sea, pero no te da. Si es una economía grande, nuestra es una economía que mueve alrededor de 107 mil millones de dólares al año, es fuerte. Ya es más o menos, el tamaño ya no es tan pequeño. Entonces necesitas un estímulo más o menos consistente, ¿no? ¿Sí? La deuda, yo sé que la deuda, nosotros tenemos una deuda de 41 mil millones de dólares. Ahí el tema son los flujos. O sea, lo que estamos pagando de deuda son alrededor de unos 4, pero se puede renegociar, ¿no? Hacer una reingeniería de la deuda, pasarlo tal vez de esta deuda que es con la banca privada, son bonos, a gobiernos, o sea, es una estrategia de negociación. ¿Sí? Tal vez adoptar la postura que tuvo Fernández en Argentina, que o sea, les comienza a presionar a los acreedores, no suelta. Pero no pone intermediarios como el fondo, que es catastrófico con ellos, ¿no? Aunque este rato ya, o sea, de alguna manera todo vale. O sea, no te puedo decir, no cerremos al fondo y todo, ¿no? Porque tiene que haber condiciones flexibles. De ahí los pagos de deuda son onerosos para el país en estos momentos. Yo creo que no debemos. Está en el presupuesto del Estado, está más o menos
Te doy un estimado, son alrededor de 6.000 a 7.000 millones de dólares que tenemos que pagar este año. Entonces es fuerte, yo creo que eso no podemos pagar. No podemos hipotecar el futuro del país, pues. Ok, entonces entiendo que el escenario efectivamente está súper complejo, pero quisiera saber qué es lo que podrían hacer las familias, cómo se puede comprender o qué es lo que podría hacer, ¿no? Tomando en cuenta de que actualmente sabemos que en algunas familias han perdido dos o tres personas sus trabajos, sus empleos, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría afrontar? Claro, claro, hay un poco ya son estrategias de carácter familiar, ¿no? Chuta, son estrategias este rato son estrategias de sobrevivencia, porque es consumo. Porque las expectativas de generación nuevamente de empleo, primero que las condiciones no son favorables para los trabajadores bajo el sistema jurídico. Claro, la normativa te da, ¿cómo te digo?, cierta forma de legalización del sistema informal, ¿sí? Bueno, sin embargo, eso tiene eh, doble filo, ¿no? Porque por un lado puede ser de alguna manera ventajoso para recuperar el empleo, pero desde el sector empleador, o sea, ellos tratan en lo posible de maximizar sus utilidades financieras. Claro, entonces, claro, este puede ser un sistema que se generalice. Entonces, eso hay que tener mucha precaución. Entonces, claro, te van a ir, la gradualidad de la generación del empleo posiblemente va a ser desde julio. O sea, tienes que recuperar, o puede ser, o puede demorarse más, porque tienes que recuperar actividades. O sea, no te puedo decir, por ejemplo, a la gente dedíquese en actividades, no sé, turísticas, ponga un restaurante, ponga. El problema es que el tema de la pandemia persiste. Entonces, los negocios donde exista la posibilidad de colectivizar una actividad va a ser complejo. O sea, no puedes tener grupos encerrados. Entonces, claro, te cambia la lógica, ¿no? Solo que si es que es sector servicios, ¿sí? Si es que es sector comercio, la opción es pensar en productos que se entregan a domicilio, ¿no es cierto? Hasta que no acabe, hasta que no haya la vacuna. Esto nos ha de llegar seguramente el próximo año, ni siquiera a fin de año. O sea, primero, esta universidad de Oxford, me parece que es como es, en Gran Bretaña, va a producir vacunas, pero para la Comunidad Europea. Un medicamento que están produciendo para aliviar el impacto de la enfermedad, para curar la enfermedad, ¿sí? Estados Unidos ya compró toda la producción mundial por 3 meses. ¿Te das cuenta? O sea, es complicado. Entonces, ¿cuándo llega a nosotros? Es el lío. Entonces, ese sistema de precaución tiene que mantenerse. ¿Sí? Actividades no van a funcionar. O sea, el sector servicios se cayó. Este es un sector que no se va a recuperar. Turismo es difícil. O sea, porque espectáculos es complejo. ¿Me entiendes? Entonces, turismo, por decirte algo, están cerrados los vuelos. Europa no nos quiere abrir, no quiere mandar gente acá. Su gente que retornó son como, en Alemania, son como 240.000. O sea, les tienen en cautiverio 15 días, 14 días, o no quieren dejarles entrar. Entonces, estamos con esa situación. Cerraron los vuelos de Estados Unidos a Europa, que puede tener impactos en esta geopolítica, ¿no? Sin embargo, cerraron. O sea, venirse gente para acá no viene. Entonces, no te van a colmar lugares, espacios. Están incentivando el turismo local. O sea, ese es un poco, ahí habría que pensar en ciertas opciones de turismo, pero este se llamaría más bien, es de horas, ¿no es cierto? No es un turismo consistente que tenga hospedaje, ¿sí? Y claro, en la base imponible para la declaración del impuesto a la renta te ponen, me parece que son 3.000 y pico de dólares, $3.500,
como deducibles del impuesto a la renta para actividades turísticas. O sea, si tú presentas que has hecho actividades turísticas, te van a deducir de tus impuestos. O sea, esa es una forma de levantarte. Pero lo que te decía es, pero levantar la economía, levantar el consumo, va a estar complejo. Yo sí sería de la idea de un estímulo fuerte o sea, necesitas recursos para meter en la economía, meter en la oferta y meter en la demanda más. Porque las empresas están estoqueadas. Necesitamos de estímulo a la demanda, comprar. Necesitamos compradores. O sea, este rato, lo más tonto que puede haber hecho el gobierno es votar gente. Si necesitas demanda y los burócratas son demandantes potenciales, ellos consumen, ellos son comedores, ellos se visten, ellos les gusta la farra, ¿entiendes? O sea, tienes que estimular demanda, por ahí tienes que llegar. China marca eso, ¿no? O sea, metió como 400.000, 500.000 millones de dólares, les dio a la gente a que consuma, compre. Es que tienes que estimular. Entonces, venden, ¿me entiendes? El empleo. O sea, no puedes no puedes ayudarles en ese sentido, ¿no? O sea, yo no te puedo alimentar costos, no te puedo, ¿me entiendes? No les puedo dar a los empresarios. Les tengo que dar a los consumidores. Me tengo que estimular la demanda. Entonces, la estrategia hubiera sido mantener el empleo a toda costa del sector público, mantener. Después, chuta, optimiza lo que quieras. Después de un año, yo les dejaría ahí. ¿Sí? No puedes bajarte la demanda. Entonces, yo le veo por ese lado. O sea, ¿para qué quieres crear oferta? ¿Para qué estimulo? Porque esta ley es para estimular la oferta. ¿Cómo estimulas la oferta si no hay demanda? Entonces, es por ese lado. Entonces, claro, si te pongo de ese lado, cada familia tendría que ser una unidad productiva, pero siempre y cuando exista demanda. Si no, ¿cómo puedes hacer? Ese es un poco el círculo que habría que pensar, ¿no? Sí, y claro, desde la economía, desde lo general, está por ahí, ¿de acuerdo? O sea, estimular demanda. Ese sería. Realmente, realmente, eh, realmente el escenario es bastante complejo, ¿no? Y entendemos que prácticamente la cancha está inclinada, prácticamente dependemos muchísimo de las decisiones macro que toma el gobierno y efectivamente las sugerencias que se plantean, yo creo que definitivamente son muy, yo diría, están muy relacionadas con la realidad actual, una realidad que efectivamente no se había previsto de esta manera, ¿no? Eh, yo creo que nos quedamos con esto, nos quedamos con el análisis que nos ha ayudado Hans. En realidad, eh, yo creo que esto nos aclara muchísimo el escenario y de entrada dejamos puesta la invitación para en una siguiente ocasión, ¿sí? Igual profundizar, porque esto sabemos que es una cuestión que nos va, se va a ir un poco más de tiempo, ¿no? Realmente como efectivamente tú lo has manifestado. Ujú. Así que te agradecemos muchísimo No, y por tu a participación. ustedes les agradezco, ¿no? Por este espacio, muy amables.